Voy a grabar. Ok. Ahora sí ya. ¿Qué es tarde para ti? ¿Estás en Barcelona? Son las 5 de la tarde, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Hasta ahora Al somos contrario. con nosotros. También está Juan Pedro por allá arriba y se irán sumando a esta charla contigo que quiero decirte que ya le teníamos muchas ganas, ya te estábamos esperando desde hace un rato, ya te leímos y ahora pues me vas a ayudar a presentarte porque eres todo un personaje. No sé cómo te voy a presentar, pero me presento yo primero. Yo Sí. soy Esperanza Bustillo, soy representante de la Ibero en España. Estudié comunicación y me especialicé en periodismo y luego estudié letras. Todo en la Ibero. Así es que venimos de esa alma mater, al igual que muchos de los que nos acompañan el día de hoy, que formamos una comunidad que se llama Escritores en Construcción. Les doy yo talleres de literatura desde el 2020, aquel encierro que nos permitió conocernos, y hacemos muchas actividades, entre ellas las que más nos gustan son las conversaciones con escritores y escritoras que siempre nos dejan algo, un aprendizaje, siempre nos invitan a reflexionar sobre el proceso creativo de cada uno de ustedes. Y Mariana Pliego, que está por aquí, que vive en Barcelona, te contactó que yo pude escribirte para que estuvieras hoy aquí. Así es que muy bienvenido, Jordi. Muchas gracias. Oye, pues te decía yo, ahora sí para presentarte, que no, la verdad es que no sé cómo, porque eres amante de Ulises de Joyce. Aquí tenemos unos cuantos que también lo son, pero también locutor, pero también escribes o has escrito en El País, pero por supuesto novelista. Y además, egresado de la Ibero, pero creo que estudiaste diseño industrial. Exacto. Y Sí, así luego, es. ¿cómo que diseño industrial? Bueno, la verdad es que quería estudiar filosofía, pero mi madre lo desaconsejó, como hacían las madres en aquella época, cuando teníamos la ilusión de que las carreras servían para algo, para ganarte la vida. Y mi madre dijo, no, ¿cómo vas a estudiar filosofía si eso, quién te va a dar trabajo de filósofo? Yo como era muy joven, como toda la gente que tenemos la misma edad cuando elegimos qué ser, lo cual es un problema que habría que resolver. Entonces, como era yo muy bueno dibujando, pensé que la parte práctica del dibujo podía ser diseño industrial. Podía haber sido la arquitectura, pero era yo muy malo para las matemáticas, para los cálculos. Entonces pensé que con mucha ingenuidad que diseño industrial me podía resolver ese trámite hacia la edad profesional que yo ya resolvía de otra manera, porque durante los, no sé si 4 o 5 años que estuve estudiando en la Ibero, hacía revistas, ¿no? Hacía una revista que era la de una asociación de esa época que se llamaba Asociación de Sociedades de Alumnos de Ah, la sí, Ibero o algo así, que sí. hacían una revista de la que yo me encargaba junto con otro colega, y luego montamos nuestra propia revista que se llamaba, muy cursimente, Manifiesto en Azul, y era una revista de poesía que después tuvo cierto éxito, hombre, el éxito que tienen los poetas, o sea, muy, muy íntimo. Y esa revista se convirtió en otra que se llamaba Nereida María, que ya nos imprimía una casa editora española que había en México. En fin, que estudié diseño industrial, pero sin abandonar lo que he hecho desde que era muy pequeño, que es escribir. Ese fue mi paso por la Ibero. Ese fue tu paso por la Ibero. A mí me pasó algo similar porque también yo optaba en un principio. Vamos a pedirles a los que vayan entrando, por favor, que cierren los micrófonos.
para que no haya ese ruido de fondo. A mí me pasó también en un principio que lo que quería yo estudiar era literatura latinoamericana, y cuando llegué a mi casa me dijo mi mamá, ¿y luego qué vas a hacer? ¿Vas a vivir debajo de un puente y te vas a poner ahí a declamar? Y yo dije, bueno, pues ya me voy a comunicación, pero después me volví a letras, porque siempre tenemos por ahí un instinto que deriva, ¿no? En aquello que... Sí. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo, porque después de la experiencia en la Ibero, me fui a la UNAM a estudiar filosofía, que es lo que ¿Ah? tendría que haber hecho, quizá. No estoy Claro, seguro. claro. Bueno, pues para entrar ahora sí en el tema de Jordi Soler, escritor, elegimos de entre todos tus libros Usos rudimentarios de la selva. Ujú. Y quizás este nos va a permitir hablar sobre otras cosas también que tengan que ver con tu faceta literaria. Pero bueno, lo primero que a mí, y bueno, decirte algo, yo no voy a hablar la hora y media que vamos a estar aquí, qué horror. Yo nada más te voy a hacer unas preguntas y después, si estás de acuerdo, damos paso a los compañeros que están aquí, que tienen también muchas ganas de hablar contigo y de preguntar. Claro, claro que sí. Bueno, pues lo primero que te quería yo preguntar sobre este libro es que a mí me pareció que tiene mucho de autobiográfico. Estuve leyendo también un poco que naciste precisamente, ¿no? Ahí en Veracruz, y que, bueno, eres hijo de migrantes españoles, que desandaste el camino también, volviste a España, pero este libro a mí me pareció dos cosas, una muy bonita. Me pareció que estaba contado como en esta tradición oral, como si alguien te lo hubiese dictado, alguien de esas personas que en sitios así, ¿no? tan rurales y tan, digamos, alejados de una ciudad, todavía se da la tarea de contar las historias que les son dadas. Eso fue lo primero que me pareció, algo como si fuese literalmente unos relatos llegados desde una tradición oral. Y lo segundo que te digo es que me pareció autobiográfico, o en parte. Sí. Bueno, este libro está eh, inscrito en toda una parte de mi obra novelística que sucede en La Portuguesa, que es el sitio donde efectivamente nací y crecí. Es una plantación de café que ya no existe y que está en el mundo rural mexicano, que, como bien sabrán todos ustedes, va unos 200 años por detrás del mundo de las metrópolis mexicanas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo la primera vez que fui a la Ciudad de México me sorprendió mucho un elevador. Nunca había visto un elevador, ¿no? Ujú. Me sorprendió también el médico, porque ahí donde vivíamos nos curaba una señora, una curandera. En fin, es efectivamente autobiográfico y, como decía, pertenece a toda una zona de mi obra, que es la zona mayoritaria, que son las historias de La Portuguesa, que empiezan con mi novela Los Rojos de Ultramar, luego está La Última Hora del Último Día, luego La Fiesta del Oso, y luego viene Usos rudimentarios de la selva. Las tres anteriores son novelas, y estos son unos relatos, aunque yo de pronto la veía como una novela en diversos cuadros, que al final creo que todas las historias tienen puntos en común, y el libro acaba como acabaría una novela. Eh, es, por supuesto, autobiográfica, eh, en gran medida, aunque eh, esto tiene una importancia relativa en las obras literarias, porque en realidad, sea verdad o invención lo que estás contando, siempre trabajas de la misma manera. Es decir, pones los elementos a partir de los cuales vas a construir tu historia, y sea verdad o invención, tienes que trabajar de la misma forma. Eh,
Estoy viendo un símbolo verde en la pantalla, no sé si me sigo yendo o me he ido ya. Símbolo. No, estás perfecto. Está perfecto. Ah, Estamos vale, vale. viendo y escuchando perfectamente. Muy bien. Oye, Jordi, y otra cosa que también leyendo te descubrí, pero puede ser algo, ya me dirás tú si lo que descubrí es cierto o en parte o no. A mí me gusta mucho la literatura francesa, yo he vivido varios años en Francia y noté cierta tono, cierta influencia en tu literatura de la literatura francesa. O ¿Qué tal sea, puede bueno, ser? Me pareció muy humanista tus escritos, este libro sobre todo, me pareció que tiene mucha confrontación, ¿no? Confronta muchas cosas. A veces ese deje, ¿no? Medio pesimista, pero a la vez que emerge en la vida y tal. No sé si la literatura francesa te llamó alguna vez o ha influido en lo que has escrito. bueno, sí, efectivamente, y tienes un gran ojo. Todos mis fundamentos literarios son franceses. Mis grandes ídolos son escritores franceses, ¿no? De varias épocas. Además, siempre he estado enamorado y de otros escritores del grupo surrealista. Mm. Eh, Balzac es probablemente mi gran ídolo literario. Ah, me siento muy hijo de Baudelaire. De Sí. hecho, cuando era joven, me metí a estudiar la lengua francesa en el IFAL, ahí en la Ciudad de México, porque yo quería leer a mis grandes ídolos en francés, en su lengua original. Después, por azares del destino, eh, estoy casado con Alexandra, que es mitad francesa, su padre es de París, y mis hijos han hecho toda su educación en el Liceo Francés de Barcelona. Es decir, que vivimos en una familia bastante francófona. Y a esto añado que mis libros, por alguna razón, quizá es la que tú observas, tienen mucho éxito en Francia. Yo Sí. de pronto sospecho que me leen más en Francia que en España, por ejemplo, ¿no? Cuando menos el número de libros que vendo así lo indica. Y cada vez que tengo un libro nuevo, hago unas giras muy largas por todo Francia y me siento muy acogido en ese país. Y seguramente todo es parte de lo mismo, ¿no? Es el empeño de un muchacho que quería escribir como escritor francés, ¿no? Y al final ha resultado así. Eh, siempre, uh, no quiero decirte que esto lo hiciera aposta, adrede, porque es imposible, ¿no? Uno escribe las novelas como puede y sería pretencioso decir que he diseñado mi obra desde una perspectiva francesa, porque sería absurdo. Yo escribo en español, pero siempre me he empeñado en que mis novelas estén escritas en un español atlántico, es decir, que tengan toda la parte mexicana que les corresponde, pero también que tenga modismos españoles o modismos que a veces me robo de los argentinos o de los escritores colombianos. Eh, Eso es lo que yo he llamado, en una primera aproximación, escritura atlántica. Y esto lo estaba contando una vez comentando con un crítico francés y se quedó helado porque me dijo, es que tus novelas son profundamente mexicanas, ¿no? No veo por ningún lado la influencia francesa. Me dice, me recuerdas más a Carlos Fuentes que a cualquier otro autor francés. Esta era la perspectiva de un crítico francés, claro. Claro. ¿A qué edad fuiste por primera vez a la Ciudad de México? Bueno, cuando era un niño, seguramente habría ido al médico por algún trámite de la SEP, Ujú. porque teníamos una educación muy precaria en el pueblo.
Y cuando llegamos a la Ciudad de México había que inscribirnos en algún colegio. Y yo creo que cuando tenía unos 8 años, por ahí, fui por primera vez a la Ciudad de México. Y después Eh, volviste a Veracruz y finalmente regresaste a estudiar a la Ciudad de México. Ya te sí, instalaste. bueno, Veracruz lo fuimos dejando paulatinamente porque eso se quedó como la casa de los abuelos, a la que regresábamos pues cada vez que había vacaciones o cada vez que mis padres no sabían qué hacer con nosotros, ¿no? Nos enviaban a Veracruz. Pero básicamente estudié en la Ciudad de México y crecí, fui adolescente en la Ciudad de México. O sea, soy estructuralmente chilango. Ujú. ¿Y cuándo te volví? Bueno, porque tú naciste en México, pero ¿cuándo te fuiste a vivir a España? ¿Qué edad tenías? Bueno, íbamos lo mismo que así como íbamos dejando Veracruz, íbamos volviendo a Barcelona. Digo volviendo y está mal dicho porque yo soy mexicano. Pero digamos que volvía a un entorno y a unas raíces que se habían quedado aquí, ¿Mm? eh, vacías, porque curiosamente la parte de la familia que se quedó aquí, mm, pues fue creciendo durante esos 25 o 30 años de separación de otra manera, Claro. ¿no? Tenían otra, claro, España era un país muy atrasado, México era un país vanguardista, ya yo cuando yo era niño, al poco tiempo se inventó la televisión a color, ¿no? Aquí en España no había televisiones a color. De México salía todo el cine que se veía en España, toda la música que se oía en España. O sea, México era una superpotencia, de verdad, en comparación de España, que era un país atrasado, hundido por una guerra civil y luego una dictadura muy larga. Todo era precario aquí, ¿no? Barcelona incluso era una ciudad oscura y húmeda en la que no te apetecía vivir, ¿no? Esa es la Barcelona de mi madre. Y bueno, yo vine a esa Barcelona cuando era muy joven. Luego fui regresando, después todo cambió radicalmente, como sabemos, con las Olimpiadas, ¿no? La ciudad se embelleció bastante y se convirtió en otra cosa, ¿no? A mí la Barcelona que me apasiona hoy es la de mis hijos, la de hoy. La de mi madre me parece una ciudad, como te digo, oscura y de la que había que salir corriendo. Eh, Regresé bueno, vine a vivir con muebles y con Alexandra y con Matías, nuestro hijo mayor, en el año 2003. O sea, habíamos, habíamos pasado 2 años en Irlanda, porque yo era diplomático, era agregado cultural de la Embajada Mexicana en Dublín. Y estuvimos ahí 2 años y después venimos a probar suerte a Barcelona. Esto hace pues 20 años, ¿no? Nos hemos ido quedando aquí, los chicos han ido creciendo aquí y bueno, tenemos un montón de intereses aquí, ¿no? Nos hemos ido quedando, como te digo. Quizá no era el proyecto, pero pues ahora todos los intereses más o menos los tenemos aquí. Esto que dices de nos hemos ido quedando es tan potente porque creo que todos los que desandamos el camino de los padres, que es mi caso también, lo decimos, ¿no? Me voy quedando en Madrid, me voy quedando, me voy quedando, me voy quedando. Y por supuesto es otra España que la que conocieron ellos. Una abuela mía era de Tarrasa, por cierto, cerca de Barcelona, Aquí al lado. aquí al lado. Y eso nos genera una dualidad siempre, ¿no? Es decir, tenemos hasta en el lenguaje, como dices, ¿no? Que me encanta la forma en que lo ves como atlántico, un español atlántico que puede acoger, pero sí que somos, no sé cómo tú lo percibas, pues personas con esa dualidad, bueno, estamos en México, pero estamos en España,
pero tenemos de ambos, pero conocemos dos mundos y aprendemos a conciliar esa dualidad, ¿no? A hacerla una, o al menos lo intentamos. ¿Tú la tienes? ¿Tú tienes estos dos mundos? Sí, inevitablemente, pero después, después de lo mexicano. O sea, yo soy mexicano, yo me siento mexicano a todos los efectos. Después hay una realidad que es así como tú la planteas, ¿no? Fui criado en una familia catalana, además muy a contrapelo con los vecinos, que eran no solamente profundamente mexicanos y desconfiados del español, del que venía de España, quiero decir, sino también que hablaban náhuatl y otomí, y nosotros hablábamos como reacción catalán. O sea, cada uno tenía su lengua secreta. Luego la convivencia era en español. Es decir, que por supuesto que había una realidad que no, me hacía sentir distinto, ¿no? O quizá doble, más que distinto, porque yo siempre me sentí de ahí. De hecho, regreso a esa zona de Veracruz y me siento como en ningún lado del mundo, ¿no? Soy de ahí, inevitablemente, pero es verdad que tengo esta otra realidad, Ujú. que me parece más una ventaja que una tragedia, ¿no? En mis hijos esto se ha cuadruplicado, ¿no? Porque su madre viene también de otro país y, en fin, mis hijos ya son completamente estereofónicos. Eh, y esto lo vemos yo lo veo con gran naturalidad, ellos también. Tenemos grandes ventajas como ahora que está el Mundial, tenemos 2 o 3 equipos que apoyar, este tipo de cosas, ¿no? Porque Eh, va uno, pero tienes dos y ahí la vas, sí. ¿no? Bueno, todos le vamos a... La cosa religiosa es la selección mexicana, que dura poco, y luego ya hay que elegir a Claro, qué otra le vamos. Pero claro. bueno, como te digo, lo vemos como una ventaja y yo creo que a mí esto me ha ayudado también mucho para fundar ese territorio literario en el que más cómodo me siento, que es el el del hombre mestizo en Veracruz, ¿no? Que es de donde parten, como te decía, la mayoría de mis novelas. Y una última pregunta por mi parte, ya para pasar al público. Parte también de lo que observé y me llamó muchísimo la atención es la forma en la que presentas la violencia en tus libros y concretamente en el que leímos, porque pareciera ser que es una violencia o quizás un peligro, ¿no? Pero que seduce también, que es algo con el que vives siempre y en la selva eres más consciente todavía, ¿no? Pues en la selva si viene una araña o una víbora o algo así, tienes que actuar porque tu vida va en ello, pero me encantaría saber, porque me generó curiosidad, eh, cómo la violencia forma parte de este libro, pero como te digo, como un tema hasta seductor. Sí, bueno, es un punto de vista peligroso, ¿no? ¿Sí? Y más sabiendo cómo está México y la forma en que ha escalado la violencia. Yo no solamente en este libro, sino en libros anteriores y también en mis ensayos, trato de tener una mirada eh, que se contraponga a esta perspectiva de la naturaleza que hay en el siglo XXI, que es, desde mi punto de vista, un poquito naif, ¿no? De pronto se ha puesto de moda ir a caminar por el bosque, abrazarte a un árbol, conectar con la naturaleza, ¿no? Caminar descalzo por la tierra. Esta cosa, New Age, es una moda que ya pasará, ¿no? Baudelaire lo demostró. Ya pasará.
Pero a mí, justamente ahora que está esta moda, me interesa plantear mi punto de vista, que es el punto de vista de una persona que creció en la naturaleza violenta, que es como es la naturaleza. La naturaleza, por supuesto, que es benéfica a una parte, pero otra parte del tiempo te quiere destruir, ¿no? Te crea y te destruye. Ese es, ese es el sentido de la naturaleza, ¿no? Ah, te salva la vida como te la quita, puesto que te la da y te la quita también. Esto se ha perdido un poco de vista en el siglo XXI y a mí me interesa que uh, colaborar con este punto de vista en la siempre modesta medida en que lo hacemos los escritores, ¿no? Yo cuando era niño, el equilibrio ecológico consistía en matar al bicho que te quería picar. No podías ser condescendiente con una nauyaca, esta víbora que muerde una vaca y la vaca se muere en 15 minutos. Ahí había que actuar, ¿no? No podías salir de la casa sin el perro, porque el perro nos avisaba todo el tiempo de los peligros estrictamente de la naturaleza estoy hablando, ¿no? Las alimañas, los bichos, las fieras. Había tigrillos, por ejemplo, que eran, o son todavía, unos gatos muy grandes que te podían hacer mucho daño, ¿no? De pronto le hacían daño al perro que te acompañaba. Nunca salíamos sin el perro. El nuestro se llamaba el gos, por obvias razones, ¿no? Gos quiere decir perro en catalán. Y después, encima de esta violencia, está la violencia de la especie, ¿no? Que existe en ese territorio probablemente desde el principio de los tiempos. Es un territorio en donde yo creo, esta es una de las tesis que hay debajo de este libro y de los otros libros y de mis ensayos que tratan de esto, yo creo que esa violencia nace también de la violencia de la naturaleza. Es otra de las formas de esa violencia, ¿no? De la naturaleza nace el zarpazo del tigrillo, la mordida de la nauyaca y el bandolero que te sale en el camino y te quiere quitar el dinero o los zapatos o directamente asesinar. Uh, cuando me puse a escribir estos libros, bueno, sigo en ello, mi siguiente novela sucede también en este territorio. Lo primero que me planteé fue esto: tengo que presentar la violencia, pero como parte integral de la naturaleza, no como un, no como un caso policíaco, no como un accidente social, sino como parte integral del tejido de la naturaleza que reina en ese territorio y que, como digo, se manifiesta en tanto en las fieras como en los maleantes, ¿no? Como en el crimen organizado, como en el narco, como en los zetas, ¿no? Eh, esta es la idea, es una decisión estética que tomé desde la primera vez que abordé este plató, esta escenografía, que curiosamente, añado, nació en Irlanda, ¿no? Mis novelas antes de Los Rojos de Ultramar eran unas novelas que más o menos urbanas, casi todas urbanas, y cuando llegué a Irlanda, seguramente porque era un punto equidistante de manera emocional entre Barcelona y México, pues inmediatamente se abrió un grifo y empecé a recrear la portuguesa, ¿no? Y eso me ha dado hasta el día de hoy. Bueno, ¿te parece bien que vayamos abriendo paso a los que quieren hablar contigo y preguntarte muchas Me cosas parece muy bien. diciendo por ahí en el chat? A ver, pues bueno, ya saben la dinámica, por favor, preparen su pregunta. Vamos, yo les doy paso y por supuesto abran la cámara
para que podamos verlos. Mariana Pliego, ¿cómo estás? Muy cerquita de Jordi, ahí en Barcelona. Sí, aquí estamos. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada, pues gracias Jordi por compartir tu tiempo con nosotros, porque así contribuyes al enriquecimiento de esta comunidad, que aquí estamos gracias al trabajo permanente de Esperanza. Bueno, sobre el libro específicamente, la intensidad de la descripción en las historias a mí me metieron de lleno en la profundidad de la selva. La pude sentir, oler, escuchar, saborear y sobre todo temer. Su densidad, los animales que ahí habitan, el calor, la humedad, las tormentas y el peligro penetran. ¿Qué fue lo que más me impactó? Todo esto, todo el ecosistema penetra en las almas de quienes viven en ella y a veces no solo penetra el alma, sino las carcome, ¿no? Ahorita que estuviste hablando sobre la violencia, pues para mí creo que ese fue el punto que más me impactó, que todo el ecosistema y la violencia y el peligro se refleja en la vida de las personas y eso me impactó muchísimo. Bueno, dos preguntas ya las contestaron, autobiográfica y también yo tenía la duda si la portuguesa todavía existía. Entonces son dos preguntas. ¿Cuándo dejó de existir la portuguesa y por qué la cerraron? Y dos, ya algo más personal, ¿qué hay de ti todavía? ¿Qué reflejas en tu vida, en tu mente, en tu alma, que se haya quedado como huella de tu paso por la selva y por la portuguesa? Bueno, empiezo por la extinción de la portuguesa, que era un negocio que fundó mi abuelo con otros 4 socios que eran catalanes, que se encontraron ahí, en la ciudad de Córdoba, en Veracruz. En unos portales que hay, estaban viendo qué hacían con su vida y se encontraron 4 catalanes, 5 con mi abuelo. Uno de ellos había peleado con mi abuelo en el frente de Montjuic, aquí al lado. Esto parece casualidad, pero no lo es, porque todos los republicanos, refugiados, entraban por el puerto de Veracruz. Iban y de ahí se iban a buscar, a inventarse algo para hacer, ¿no? Pues se habían quedado sin país, muchos de ellos sin familia, y calculaban que iban a tardar mucho tiempo en poder regresar a España. Los, los refugiados de primera clase iban a la Ciudad de México, que eran los políticos, los profesores, los artistas en general, los escritores, o los que tenían una profesión y eran buenos y contactos en la Ciudad de México. El resto, como era mi abuelo y sus colegas, que eran muy jóvenes, no habían estudiado ni siquiera una carrera, no tenían contactos en México, no sabían qué hacer. Entonces les pareció más sensato irse quedando en los pueblos que iban cruzando en el tren hacia la Ciudad de México. Y mi abuelo, por alguna razón, se bajó en Córdoba, en Veracruz, donde se habían bajado los otros, seguramente porque después venía la sierra y después ya Puebla y la Ciudad de México. Yo creo que les habrá parecido más fácil quedarse en ese pueblo. Ahí con estos socios, que primero hacían lo que podían, con el tiempo fundaron una plantación de café que fue muy próspera en su momento, pero que era un negocio de ellos, ¿no? Ellos lo hicieron, los viejos. Mi madre, por ejemplo, mi madre que nació aquí en Barcelona, llegó de niña a esta plantación y ya se dedicó a hacer otras cosas, ¿no? A estudiar, no estaba interesada en llevar esa plantación. Luego, mis abuelos tuvieron solo un hijo que tampoco estaba interesado en ocuparse de eso. Y como suele pasar con los negocios, pues más o menos murió cuando fueron muriendo los viejos, sus dueños, todo aquello
se vendió y hoy es parte de una infame mancha urbana que hay entre Córdoba y Fortín, ¿no? Todo está lleno de unidades del Fobiste, unidades habitacionales del Fobiste. Ya no sé si existe el Fobiste, pero en esa época así se llamaba. Hay un Chedraui, hay una comercial mexicana, en fin, no queda absolutamente nada ahí. Yo de pronto creo que me quise convertir en escritor, en primer lugar, por si me tenía que exiliar alguna vez, poder llegar a la capital y no quedarme en un pueblo como le pasó a mi abuelo, ¿no? Porque el gremio de los escritores normalmente acoge al otro escritor, o cuando menos lo orienta. Por otra parte, también, a veces pienso que estos libros están escritos con la portuguesa de fondo, porque cada libro es una historia distinta, o de base o de fundamento, pues el objetivo es o puede ser que aquello no se muera, ¿no? Aquello que ya no existe, mantenerlo vivo en mis novelas. Ese sería el objetivo romántico. ¿Qué queda de mí, de aquel niño de pueblo, de campo? Pues quedan muchas cosas. Yo me sigo sintiendo un niño de pueblo, a mi edad y a pesar de haber pasado por muchas ciudades, muchas ultramodernas como Toronto, ¿no? A pesar de haber vivido en varias, no, yo me sigo sintiendo un niño de pueblo, ¿no? Tengo una especie de atracción, repulsión por los pueblos, ¿no? Ahora aquí vamos mucho al Ampurdá, que es una zona que está al norte de Barcelona, muy cerca de la frontera francesa, y después de 2 o 3 días en el pueblo al que vamos, me empiezo a sentir tremendamente angustiado, ¿no? Como que estoy regresando a aquel entorno en donde tuve una infancia muy feliz, pero también llena de aprensiones, ¿no? Unas aprensiones tremendas por esta violencia de la que hablaba hace rato, ¿no? Se iba mi padre o mi madre por ahí y nunca sabíamos si iban a volver o en qué condiciones iban a hacerlo, porque todo el tiempo oíamos que a un vecino se lo había llevado la guerrilla de la sierra. Bueno, unas historias que más o menos alguna está reflejada en el libro, ¿no? El gran terror de mi infancia era el guerrillero Lucio Cabañas. Lucio Cabañas operaba en la Sierra de Guerrero, o sea, no tenía nada que ver con Veracruz ni con la sierra nuestra, estaba ahí. Sin embargo, yo lo veía como el gran terror de mi infancia, ¿no? Todo el tiempo pensaba que iba a venir Lucio Cabañas y nos iba a secuestrar a todos. En fin, toda esta, todos estos fantasmas me he ido deshaciendo de ellos a lo largo de mis libros, ¿no? Luego los he convertido en cosa mía, ¿no? Han dejado de ser fantasmas y ahora son personajes míos. Yo los controlo. Eh, También esta es otra parte útil de mis novelas, así como mantengo vivo aquel territorio, también mantengo a raya a todos estos fantasmas, ¿no? Los bandoleros y los guerrilleros los controlo yo ahora, cuando eran los que controlaban mi vida cuando era un niño. Me queda de aquella época una cosa clarísima que es el madrugar, ¿no? Yo todos los días madrugo mucho, empiezo a trabajar muy temprano y es el momento en el que trabajo, ¿no? Una vez que empieza el día a llegar a la mitad, por ahí de las 12 del día, ya la imaginación y la estamina empiezan a decaer. Ya no, uh, ya en la tarde escribo, leo o escribo artículos
para la prensa o hago otras cosas, pero ya no tengo la electricidad para escribir la novela, que es lo que más tiempo y energía consume en mi vida desde hace muchos años, ¿no? Es una energía que, por supuesto, me recicla a mí como persona todos los días, ¿no? Trabajo cada día. Entiendo poco el concepto de la desconexión, no desconecto jamás porque cada día que desconecto me aparto años luz de la historia que estoy escribiendo y luego me cuesta mucho trabajo volver a donde estaba, de manera que hace unos 30 años que no me despego de los cuadernos donde escribo mis historias. También aquella vida en el campo me dejó una especie de instinto para saber cuándo va a llover, para identificar inmediatamente el porcentaje de humedad que hay en el ambiente, porque aquello era una zona muy húmeda. O sea, guardabas unos zapatos en el armario una semana y cuando los sacabas ya estaban verdes de hongos. Una humedad tremenda. Había una batalla continua por envolver los zapatos en plásticos, ¿no? Por otra parte, los bichos se lo comían todo. Dejabas cualquier cosa fuera del refrigerador y al día siguiente había un cerro de hormigas o de chinches o de cosas de insectos que se comían todo. Luego también me dejó todo un propedéutico sobre parásitos gastrointestinales, ¿no? Todo el tiempo teníamos parásitos, todo el tiempo teníamos Qué horror. solitaria, teníamos un montón de parásitos que de repente nos salían espontáneamente, una cosa dramática, y que después de esa infancia, pues ya ese tipo ya cuando nos daban unas amibas en la Ciudad de México, pues nos daba más bien risa porque era una cosa que se curaba con unas pastillas. Me dejó sobre todo una mirada, una perspectiva, un campo visual muy importante para mí a la hora de escribir mis novelas, ¿no? Me queda muy claro que los paisajes que escribo funcionan y funcionan porque los viví y los aprendí cuando vivía en esa zona de Veracruz. Yo creo que eso es, además de otras nostalgias como el olor a café, el olor a pan recién hecho, cierto grado de humedad en el ambiente, como decía, y una fijación en mi altímetro personal, que se quedó fijado a los 825 metros de altitud sobre el nivel del mar. Ahí nací, a esa altitud nací. Yo creo, como el filósofo Gastón Bachelard, que uno queda determinado por la altitud sobre el nivel del mar en la cual naciste y por la orientación con la que saliste del cuerpo de tu madre. Entonces, estas son ideas del filósofo que yo suscribo. Luego viene alguien y te vende el Feng Shui, pero esto ya lo sabías tú, porque tú tienes una orientación ya de fábrica, ¿no? Bueno, lo de los 825 metros es una cosa que a mí me sigue impresionando porque cada vez que me siento pleno físicamente, no quiero decir que me sienta mal el resto del tiempo, pero hay un momento en que hay una especie de upgrade de la sensación física, ¿no? Como si hubiera tomado algún estimulante. Cuando me siento así de manera natural, pregunto a qué altitud sobre el nivel del mar estamos. Invariablemente me dicen a 810, a 830, 815. ¿No? Eso también me lo dejó mi vida
en esta zona de México. Jordi, qué gran conversador eres, ¿eh? Nos tienes muerta de risa y de pronto asombrados y de pronto también muy conmovidos por la nostalgia con la que cuentas toda esta parte de tu niñez, sobre todo en la selva. Y tenemos a Tavi, que anda en Cancún, cerquita de la selva, de otra selva, pero Sí, también sí. anda por ahí. ¿Cómo estás, Tavi? Hola, aquí fascinada escuchándote, Jordi, encantada de la vida. Tengo mucha familia en Chiapas, en Veracruz, y conozco la selva perfecto. Vivo en Cancún, llegué a Cancún cuando esto era selva, así que sé muy bien de todas esas cosas que hablas de bichos y hormigas y demás. Aparte de que estoy encantado oyéndote, fíjate que me gustó mucho, te sigo en Twitter, por cierto. Y te estaba viendo que eres parte del Finnegan's Club. A mí me parece que los irlandeses son muy parecidos a los mexicanos. No sé, Sí. no sé, estamos igual de locos, yo creo, tanto los irlandeses como los mexicanos. Entonces, me encantaría saber un poco más de tu Finnegan's Club. Y, por cierto, antes de que se me olvide, eso del español atlántico me encanta. Ese ya, solo ahí Qué lo voy a bueno. guardar para mi acervo. Bueno, a mí me encanta tu blusa. Qué Ay, bonita. gracias. Soy muy mexicana, sí, Ya, ciertamente. qué bueno. Qué bueno. Bueno, la orden del Finnegans, que es una orden de caballería más que un club, aunque algo de club tiene, efectivamente, es una orden de caballería, como digo, que fundamos un grupo de escritores en español, ¿no? Okay. Está Enrique Vilamatas, está Eduardo Lago, Ah, está Malcolm Otero, está Emiliano Monge, una serie de colegas que nos hemos leído Ulises de arriba abajo y buscando qué hacer con esta sabiduría, desde luego inútil o poco práctica, más bien. pensamos fundar una orden de caballería en la ciudad de Ulises y de Joyce, por varias razones. Una, obviamente, como digo, es la ciudad de Ulises y de Joyce, pero también porque yo tengo una vida en Irlanda, porque viví ahí 2 años y luego voy regresando una o dos veces al año a hacer diversas cosas. Por ejemplo, soy, según qué año, parte del jurado del premio Impact. Es un premio muy importante en lengua inglesa que ahora se llama Ujú, Dublin City Award. ujú. Eh, entonces voy, cada año nos encierran en un hotel durante una semana deliciosa porque yo me dedico a leer y a beber un whisky Jameson etiqueta azul que solo existe en Ay, algunos pubs de Dublín. También voy, bueno, acabo de regresar, estuve ahora en un festival que se llama Isla en Dublín. Todo para contarte que tengo una vida bastante intensa en la ciudad de Dublín, en Irlanda en general, por mi gestión como agregado cultural, alrededor del 2001. Y bueno, por esta razón y por otras, otro de los miembros de la orden también había vivido en Dublín, en fin. Fundamos esa orden ahí y vamos cada año a participar de los fastos de la novela, que es una cosa muy bonita, pues, toda una ciudad volcada sobre una obra literaria, que esto me parece insólito, ¿no? claro. En Barcelona tenemos una cosa parecida, no es igual, pero el día de San Jordi, mi santo, por cierto, es el día del libro. Ujú. Entonces, como saben seguramente, todo el día se dedica a los libros, se venden libros. La mayor parte de los libros del año que se venden en España se venden en Barcelona durante San Jordi. Pero esto no es lo mismo, ¿no? Es también una ciudad volcada en los libros, pero lo de Dublín y Ulises es insólito porque es un solo libro, ¿no? No se trata de vender libros como se hace aquí en Barcelona, sino de celebrar uno.
que ya tiene muchos años, por otra parte. Como bien dices, yo desde que llegué a vivir a Dublín, detecté la latinoamericanidad de los dublineses, ¿no? Inmediatamente. Lo digo todo el tiempo y mis colegas españoles y europeos acaban aceptándolo, ¿no? Es el pueblo más latinoamericano de Europa, sin duda. Son cálidos, abiertos, inmediatamente te invitan a sus casas. Las cosas importantes se resuelven en la barra de un pub, que sería nuestra cantina. Está la gota católica ha adquirido un nivel hiperlúdico, como pasa en México, ¿no? En México el catolicismo, fuera de los sacrificios que se hace el Día de la Virgen, que va uno de rodillas a la basílica, fuera de eso, pues lo demás es casi gozoso, ¿no? En México el catolicismo, ¿no? Haces cosas, vas con el cura y te las perdona. En fin, todo está muy bien acomodado para gozar de la vida. En el catolicismo irlandés y mexicano. Yo de esto me doy cuenta, mucha cuenta, porque en España el catolicismo, sin ser torturante, es bastante una cosa más seria, ¿no? Es bastante sombrío, ¿no? Pues aquí se inventó, básicamente. España defendió Claro. el catolicismo contra el enemigo protestante, contra el turco. Bueno, aquí se dirimió la gran batalla católica y se quedó como una cosa, como tú dices, sombría, solemne, seria. En cambio, en México y en Irlanda, el catolicismo es un aval para la diversión, ¿no? Te persinas y te tiras al abismo. Qué bueno. Me encantó. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, de veras. Tendré que ir a cuando vayan los del Finnegan's Cavalry Order or whatever they are. Sí, sí, hombre, es en junio, ahí nos encontrarás. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Un ti. gozo escucharte. Gracias. Laura Pérez, tú decías mucho que sí cuando hablaba Jordi sobre migrar, sobre los recuerdos que nos llevamos, sobre la Sí, escritura que claro. nos salva muchas veces. Sí, justo, hola Jordi, Hola. bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la plática. Yo crecí escuchando Radioactivo, tengo mi tarjeta de Radioactivo guardada, mi tarjeta radioactiva, nostalgia 100%. Y bueno, mi pregunta iba a eso, a la parte de migrar y de regresar al lugar a donde de tus padres que migraron de Barcelona, y ahora que tus hijos, como dices, son estereofónicos, que han estado en muchos lugares y tienen muchas voces y muchas formas de comunicarse. Yo también migré, la mayoría saben que yo vivo ahora en Estados Unidos, en Ohio, cerca de Cleveland. Y bueno, también mis abuelos migraron a México, también de España. Mi abuelo, como uno de mis abuelos, como tus abuelos, tampoco llegó a la Ciudad de México, llegó primero a Tampico y después estuvo un tiempo también en Veracruz. Y bueno, me parece como muy paralela a algunas partes de tu historia. Pero me gustaría saber tus hijos, porque ese es también mi cuestionamiento aquí. Hay veces que no sé mis hijos qué se sienten. Entonces, tus hijos, ¿qué se sienten más? Porque digo, yo también, como tú, aunque tengo pues mucha influencia de la familia española y crecí con esas raíces, pues sí me siento 100% chilanga. O sea, aunque ya tenga otras cosas y otras culturas que enriquecen mi vida, pero pues soy chilanga. Pero mis hijos como que sí ya no sé con quién estoy hablando. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, sí, es todo un tema. Es todo un tema porque cuando
cuando te vas de tu país, como en mi caso cuando me fui de México, que era por una estancia perfectamente acotada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo me fui a trabajar a una embajada. Es decir, había un límite de tiempo. Eso no es tanto irse, pero cuando nos empezamos a quedar en Barcelona, sí que me di cuenta de que es imposible calcular la onda expansiva de una decisión de ese calibre en la siguiente generación, en tus hijos, ¿no? Es un poco lo que le pasó a mi abuelo y a mi madre y a tu abuelo, según me cuentas. Uh, Dejan su país, se van a otro y al cabo de un tiempo se dan cuenta que eso tiene unas consecuencias irreversibles. No quiere decir esto que sean negativas, simplemente es una cosa que ya está hecha, no hay manera de, de reconvertirla de regresar. De hecho, yo siento ahora, yo llevo un poco más de 20 años fuera de México, ¿no? Fuera y no fuera, porque sigo escribiendo en la prensa mexicana, sigo participando de la vida cultural mexicana, sigo opinando, sigo votando en México y sigo yendo cada vez que puedo. Sin embargo, también me he dado cuenta de que después de unos años, no sé si 5 o 10, ya no hay país al cual volver, porque el país es otro, ¿no? Tú eres otra persona, ha pasado una década, digamos, y al país que vuelves, pero ya no es el país que dejaste, ¿no? Es decir, que no puedes volver aun cuando vuelvas. Ya no se puede regresar. Ya estás en otro sitio, puedes, por supuesto, viajar a tu país, puedes seguir enchufado ahí con la intensidad que quieras, pero tu realidad ya es otra. Y esto se multiplica de manera muy aguda con los hijos, porque uno viene de donde viene, de tus ancestros, de tus abuelos, de tus padres, de ahí eres, de ahí vienes, pero también es importante el sitio al cual vas y ahí te guían tus hijos, ¿no? Tú eres un poco del sitio donde están creciendo tus hijos, porque la línea del tiempo es así, tú estás en medio, vas hacia atrás y hacia adelante. Yo en todo esto que estoy diciendo no veo más que cosas positivas, ¿no? Yo me he hecho de otras realidades gracias a las realidades de mis hijos, que son distintas de la mía, ¿no? Ellos tienen otra vida, viven en otra ciudad, han estudiado en otra lengua. Ahora mi hijo mayor, por ejemplo, estudia en Francia. En fin, hemos logrado, como lo hace cualquier pareja que tiene hijos en otro lado, vas montando tu propia historia, ¿no? Es, por supuesto, menos cómodo que la gente que se queda en el lugar donde nació y donde nacieron sus ancestros, porque ahí hay una red de apoyo que luego no tienes en otros países, pero con los años te vas haciendo de otro tipo de redes, ¿no? En cuanto a la identidad, yo fomento mucho a mis hijos la identidad múltiple. Somos de muchos sitios, ¿no? Yo soy de dos básicamente, y a ellos se les añaden las identidades de su madre, cuyo padre es mi mujer. Ya no sé si se dice mi mujer. Es heteropatriarca esto que estoy diciendo, ¿no? No. Perdón. Sí. A mí mi esposo me dice mi mujer, o sea que no importa. Sí, bueno, espero no ofender a nadie. No. Por Alexandra tienen, su padre es francés y su madre bielorrusa. Wow. De manera que ahí se han exponenciado toda su realidad, y yo creo que una realidad tan fragmentada, pues ya acaba siendo muy sólida, ¿no? Sí. Porque es una conjunción de varias realidades. Ellos sienten sobre todo mi hijo mayor que nació en México, se siente mexicano.
aunque es un mexicano que habla como español, ¿no? Claro. Cuando llega a México y habla con sus primos y les dice yo soy mexicano, pues se tronchan de risa, porque no hay Sí, cómo explicar eso si no enseñas un acta de nacimiento. claro. Pero yo creo que la identidad múltiple, en nuestro caso, ha funcionado muy bien, ¿no? No hay, asumimos todas las identidades. Yo últimamente, claro, ahora ya con lo que está pasando en Ucrania, mi plan se ha frustrado, pero yo quería llevar a la familia a Minsk, a Rusia, de donde es mi suegra, Claro, para explorar también qué tenemos de ahí. claro, Sé más o menos qué tenemos. Las claro. mujeres bielorrusas tienen, según he visto en la familia, tienen un dedo pulgar hermosamente exagerado y estornudan 5 veces seguidas, siempre. Entonces yo quiero ir a Minsk con la familia a tomar nota de eso, a ver si Claro, es verdad. Bueno, en fin, claro. hay una película ahora que hizo un muy querido amigo mío al que han vapuleado de lo lindo. La película se llama Bardo. La Padre. hizo Iñárritu. Alejandro González Iñárritu, que es mi amigo, mi hermano desde hace años. Y es ¿la has visto? No, no la he Bueno, visto porque no ha llegado acá, pero estoy esperando a que la... bueno, es una novela que te va, una novela, perdón, Una una película. película que te va a volar la cabeza, porque ese es el corazón de la película. Un padre como él, es bastante autobiográfica, que se lleva a sus hijos cuando son pequeños a Los Ángeles y no calcula la mina que le explota 20 años después. Claro. De eso va la película y además pasa en Estados Unidos. A ti te va a encantar esa película. Va de Sí. eso. Te la recomiendo. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias. Y bueno, seguiré siendo fan de Radioactivo aunque ya no exista. Hay veces que voy a YouTube y pongo por nostalgia. Sobre todo me encantaban todos los comerciales de los juguetes radioactivos que eran fenomenales y bueno, todo eso. Muchísimas Ya. gracias de verdad. Un gusto. Gracias a ti. Adiós. Gracias. A ver, Alicia, que por favor dé el nombre de la película. La película se llama Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Y es de Alejandro González Iñárritu, director mexicano, que tiene 5 Oscars. Una cosa insólita. sí, sí, sí. Tenemos también aquí a Carlos. ¿Cómo estás? Carlos García Villarreal. Nos vimos. Hola, ¿qué tal, Esperanza? Gracias por Hola, traernos Carlos. gracias por traernos este invitadazo de lujo de quien yo disfruté hace algunos años, el príncipe que fui. ¿Cómo me hiciste reír con esa anécdota de ese hombre que se sentía heredero de... Hasta la fecha lo tengo subrayado y lo tengo como anécdota cuando platico con amigos en Cataluña. Oye, quiero preguntarte directamente, Jordi, ¿cómo haces para hablar de una escena violenta? ¿En qué momento dices, hasta aquí la dejo de narrar, hasta aquí dejo de ser descriptivo y se la dejo al lector a su imaginación? Por ejemplo, en estos 12 relatos que tienes en tu último libro. Sí, mira, esta es una gran pregunta porque habla del corazón del oficio de escritor que tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? No hay, cuando menos en mi caso y en el de la mayoría de mis colegas, eh, no hay una fórmula para esto que preguntas, ¿no? Hay mucha intuición y mucho instinto. En mi caso personal, yo he identificado después de unas cuantas novelas que soy un escritor de oído. Me preocupa mucho cómo suenan mis novelas, ¿no? La calidad, digamos, de manera un poco pretenciosa, y pido perdón de antemano, pero la calidad musical de la novela, ¿no? Hay prosas con música y prosas sin música. Y a mí me encantan las prosas con música, ¿no? Como lector. Me encanta, por ejemplo, la prosa de Onetti. Parece tremendamente musical, una música oscura. Quizá es un poco tango,
lo que escribe Onetti, ¿no? Por poner un ejemplo, me encanta la música de Joyce, que es una música, suena un poco a bolero, sobre todo su libro Dubliners, que son estos relatos sobre Dublín, a mí me suenan un poco a bolero. En fin, aquí estoy hablando exclusivamente desde la intuición, ¿no? Que es como están escritos mis libros. A mí hay todas las escenas que escribo, tienen que sonar bien desde mi punto de vista, y siempre llega un momento en que sé que hay que terminarlas. Siempre en un momento preciso, porque esto supongo que es como el cocinero, ¿no? Que va probando el caldo y llega el punto de sal y dice, no añado más sal. Ya está el caldo, ¿no? Entonces empieza a agregar otro elemento, lo vuelve a probar, y hasta que no le sabe a lo que quiere que él sepa, no deja de agregar ese elemento. Esto en las novelas es así, cuando menos en mi caso. Tengo que decir también que yo nunca hago esquemas de las novelas que escribo, esquemas previos. Quiero decir, nunca hago un guión o una escaleta, sino que empiezo de una idea, de una imagen, y esa imagen la voy desplegando durante 200 o 300 páginas a lo largo de 2, 3, 5 años, lo que me tome ese despliegue. Y dentro de ese despliegue, pues hay un montón de escenas de violencia o de amor o de asombro o de tristeza o de melancolía. Y todas las escenas, no solamente las de la violencia, empiezan y terminan a partir de lo que intuyo, ¿no? Una vez que estoy tratando de buscar la parte técnica para responder de una manera menos chamánica a tu pregunta, porque esto está quedando poco serio. En cuanto tengo una buena parte de la escena escrita, cuando he dado por buena una parte sustancial de la escena, el trabajo consiste en ya no en inventar más cosas, sino en buscar dentro de eso que ya está escrito la manera de llegar al final de esa escena. Es decir, que quizá, para decirlo de una manera técnica, primero escribo el embrión de la escena, que después hago crecer a partir de hurgar dentro de esta misma escena alguna vía de escape, ¿no? Porque hay escenas, de hecho es el proceso general de la escena, es que la ves perfectamente, pero en bruto. A la hora que empiezas a pasarla al papel, ya te das cuenta que tiene un montón de carencias y un montón de excesos. Ahí empiezas a limpiar la escena, ¿no? Para que quede bien escrita, para que logre verse por escrito como la viste en esa imagen. Y ahí el trabajo es buscarle de salida. A veces me paso semanas buscando esa resquebrajadura por la que puede crecer la escena, por la que puede terminar. Después de escribir unas cuantas novelas, creo que he escrito 14, ya tienes un sistema para rastrear esa resquebrajadura y por ahí sacar la vía de escape por la que va a terminar esa escena. Quiero decir que cuando estoy atrapado en estas escenas, que es más o menos mi trabajo, estar atrapado en cada escena, ya sé que voy a salir de ahí, porque he salido como 5,000 veces de ese problema. Ya sé que eventualmente voy a romper por algún lado esa escena y se va a abrir una grieta por la que voy a lograr llegar a ese punto perfecto donde tiene que acabar la escena, porque si no se te hace larga, se te hace tediosa o se te hace inverosímil, que sería lo peor.
yo procuro nunca llegar a ese estado. Probablemente no haya llegado, porque si no, algún crítico, que es lo que están esperando todo el tiempo mis críticos, ya me lo hubiera echado en cara. Jordi, antes de pasar con Mariana, que es Ujú. la última participante que quiere preguntarte algo, te propongo que me respondas lo más conciso o lo primero que te llegue a la mente, lo siguiente. A ver qué tal. ¿Tienes novelas guardadas, descartadas, inacabadas? Por su extensión, sí. Sí, tengo un montón de historias o sin terminar o que dejo hibernando, ¿no? Con frecuencia me pasa que ahora mismo me está pasando. Estoy escribiendo una novela que de pronto llega a un callejón sin salida que, como decía hace un momento, no es real, porque ya sé que voy a salir de ahí. Una vez que he visto que lo que estoy escribiendo tiene dimensión, cuerpo de novela, ya llego hasta el final porque sé que voy a llegar. Ya lo he hecho muchas veces, ¿no? El gran misterio, lo he pensado, es la primera novela. O sea, ¿cómo logras trascender estas angustias en una obra que nadie lee? Quién sabe ni si te está saliendo bien, y te empeñas durante años, que es lo que me pasó a mí con Boca Floja, mi primera novela, hasta que llegas al final. No sé qué tienes que tener en la cabeza. Alguna desajuste, seguro. Es un Bueno, salto de fe, la primera novela, ¿no? Un es un salto acto de fe totalmente, sí, totalmente. sí. O un acto pretencioso, ¿no? Sí. Es uno Segunda, demasiado joven, quizá. Ah, bueno, pero te decía que todo el tiempo voy eh, posponiendo un proyecto y después retomándolo. Al final siempre lo retomo todos, ¿no? Quizá es hasta un sistema de trabajar. Por ejemplo, antes del verano estaba escribiendo una novela que llegó a un punto complicado. En verano pasé a una historia que estoy escribiendo con un colega que es un pintor, Santi Mosh, que vive en Nueva York, y con el que estamos haciendo una historia a la limón. Yo escribo una parte, se la envío y él la dibuja con otras ideas, y yo a partir de sus ideas la voy completando. Eso hice durante todo el verano. Luego esas ideas Santi las va a pasar al óleo. Todavía no sabemos qué queremos hacer. Es una exhibición de pintura con prospecto o un libro. En eso estábamos cuando llegó septiembre y retomé mi novela, que 2 meses después volvió a llegar a un punto complicado. Y entonces me puse a revisar un libro durante un mes, este último mes, un libro de ensayos que va a salir publicado el año que entra. Y ahora el lunes, estoy hasta emocionado, voy a retomar la novela. A todo el tiempo, claro, en este proceso de pronto hay un trozo que ya no retomo inmediatamente después, pero quizá años después sí. Tengo todo un archivo en la computadora lleno de historias, por eso te decía que por extensión sí, porque tengo trozos de 300 páginas. Podían ser un libro. Lo que pasa es que no los he dado por buenos. Tendría que ponerme a trabajar en eso. claro. Y yo siempre les digo a mis alumnos del taller que los escritores trabajamos o siempre vivimos entre el horario o tiempo blando y el horario o tiempo duro. El tiempo duro es cuando estamos tecleando o escribiendo o en realidad formando, pero el tiempo blando es tan valioso o más, porque es aquel en el que no estamos escribiendo, pero estamos trabajando en lo que vamos a escribir, las ideas, lo que vemos, lo que imaginamos, ¿no? Ese tiempo que parece que no estamos haciendo nada es donde se gesta también, ¿no? Sí,
Sí, está muy bien visto. Yo escribo todas mis novelas, todo lo que escribo lo escribo a mano. Y luego para mí el tiempo durísimo es transcribir eso a la computadora, ¿no? Pierdo 2 dioptrías cada novela. Tengo aquí una serie de gafas que voy usando según Colección. Sí, claro, ya no sé ni qué usar. De hecho, el otro día opté por hacerme unas letras así en la computadora. Dije, me voy a hacer sin gafas, ahora con las letras así. Y no estuvo mal. Oye, ¿tienes rituales para escribir? Bueno, como decía hace un rato, empiezo muy temprano. Ese es el principal ritual. No interrumpo nunca la historia que estoy escribiendo a menos que pase otra historia. Es decir, no interrumpo nunca mi flujo de escritura. Escribo descalzo siempre, no sé por qué me incomodan los zapatos y los calcetines incluso cuando escribo, y no sé, es una manía. Quizá tiene que ver con otra que tengo. Por ejemplo, ¿no? Juego tenis 3 o 4 veces a la semana, y ahora que está haciendo mucho frío aquí, ya es época de llevar pants. Yo no puedo jugar con pants, como no puedo jugar con gorra, aun cuando hay días en los que el sol de invierno, que aquí es muy tangencial, no te permite ver bien la pelota. En fin, yo creo que tiene que ver es una manía. Sí. Lo mismo me pasa, no puedo escribir con nada en los pies, ¿no? Luego, románticamente a veces invento en alguna entrevista, que es porque como nací en el campo, quiero estar en contacto con la tierra, pero esta es una chorrada porque vivo en un edificio. Hay un piso debajo. Claro, claro. Oye, ¿silencio o ruido? ¿Te pones música o necesitas que Sí, nadie te hable? no, siempre me pongo música, y además esto lo he contado en varias entrevistas a lo largo de los libros. Siempre elijo una obra para ir oyendo continuamente durante la escritura de esa novela, ¿no? Cuando usaba CDs, era muy fácil porque elegía uno y lo iba poniendo una y otra vez, ponía que se repitiera. La chica que nos ayuda en casa se asustaba, ¿no? Las primeras veces, pues decía, ese señor que está todo el día en pijama, oyendo el mismo disco, ¿no? Encerrado en su cuarto, pintaba mala cosa. Para paliar esta imagen, cada vez que me hacen una entrevista en un periódico o algo donde sale mi foto, lo echo ahí en la cocina para que vea que eso produce, ¿no? Estar encerrado en tu cuarto oyendo el mismo disco produce. Pero la verdad es que desde que hay Spotify y desde que se me averió el aparato de los CDs, el que tenía en mi estudio, tengo otro en el salón, pero no quiero despojar al salón de los discos, porque me interesa que mis hijos tengan contacto con la parte física, el soporte físico de la música. Pues he pasado al Spotify, y el Spotify te va enganchando una obra tras otra, y esto ya me ha descuadrado un poco mi costumbre, pero sí oigo, por ejemplo, ahora oigo todo el tiempo Pergolesi, unas obras eh, que tienen que ver con Madrid, por cierto, Ujú. pero que luego ese que era el disco original se ha ido enganchando con Pergolesi, luego se va a otros músicos del barroco. Acabo oyendo las 4 estaciones de Vivaldi, pero esa no era mi intención. O sea que sí, oigo música siempre, siempre, desde que empecé a escribir. Siempre oigo música, ¿no? Luego, excepto cuando salgo a caminar, cuando voy por ahí que no uso los audífonos, seguramente porque me da miedo partirme la cabeza con un poste por ir oyendo con demasiada atención los audífonos, ¿no? Y por último, ¿muestras lo que escribes
tienes algunos escritores cercanos, algunas personas a quienes confías su criterio y muestras al principio lo que escribes o te lo guardas hasta el final? No, nunca enseño partes de la novela, la enseño ya cuando está terminada. Y tengo un lector desde Los Rojos de Ultramar, que es una novela que tiene casi 25 años, que es Sergi Pàmies, que es un escritor que en Cataluña es muy famoso. Escribe en catalán y no se le conoce mucho en España ni en Latinoamérica, pero es un escritor extraordinario de esta tradición de cuentistas catalanes que es muy especial, ¿no? Quim Monzó, por ejemplo, es otro cuentista de esa escuela. Es una manera muy especial, muy catalana de escribir cuentos que probablemente inventó Pere Caldés, que era un cuentista catalán que vivió en México la mayor parte de su vida, porque era un refugiado de la guerra también. Sergi la lee Alexandra, y luego la lee Silvia, mi agente, Anne, mi otra agente, y una vez que me han dicho todas sus opiniones, pues la envío a mi casa editorial, que es casi siempre la misma, y ahí ya en realidad se opina sobre cosas técnicas, ¿no? Ujú. Y te faltó un acento, aquí te pasaste con las comas, ese tipo de cosas. Pues Mariana, ¿cómo estás? Desde Madrid, Mariana Villanueva. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, bien, Acá? bien. Hola Bien, Mariana. encantada. Hola, feliz de escucharte. Yo también, fan de Radioactivo, de tus libros y de tus artículos de opinión. Leí el de Iñárritu y aunque también me encantan todas sus películas ya de por sí, o sea, puedo oírlo y estoy deseando verla. Espero que la pongan pronto aquí. Sí. Y mi pregunta a lo mejor es un poco más personal, así es que siéntete en libertad de decirme que no la quieres contestar si te parece, pero es, o sea, no sé si ya que la conversación ha ido muy en el tenor personal, si ha habido algo o hubo algo en tu familia, en la forma en que crecieron, para que, sé que también tu hermano es escritor y me gusta mucho también Álvaro, ¿no? Entonces, o sea, hombre, dos super escritores en una misma familia que había ahí para que, o si hubo algo en tus padres o algo así que les alentara esa vocación. Bueno, venimos de una familia donde los libros son fundamentales. Además, yo creo que por ser una familia que se quedó sin país, lo que quedaba pues eran los bienes culturales, ¿no? Los libros y los discos. De manera que yo crecí, bueno, yo soy mayor que Álvaro, ¿no? Lo de Álvaro se explicaría más fácil porque yo ya era escritor cuando Álvaro empezó a escribir. Pero yo soy el primer escritor de las familias, ¿no? De las dos familias. Y las dos, tanto la materna como la paterna, siempre había un respeto por los escritores muy, incluso conmovedor, ¿no? Los escritores eran los dueños de la palabra, ¿no? Los que traían el conocimiento, los que traían noticias de otros mundos. Por ejemplo, yo cuando era niño leí Últimas tardes con Teresa de Juan Marcé con gran deslumbramiento porque era como estar en Barcelona. Oía mucho este disco que hizo Joan Manuel Serrat sobre los poemas de Miguel Hernández y lo oía yo con una devoción tal que inmediatamente iba a los libros de Miguel Hernández. Es decir, yo creo que la educación es fundamentalmente el ejemplo que te dan, es lo que ves,
en tu casa. Y seguramente mi inquietud para convertirme en escritor venía de ahí. Quizá es una cosa muy freudiana de que estaba buscando la aceptación, el aval, el amor que sentía la familia por los escritores. A lo mejor fue mi manera de asegurarme que me amaran, ¿no? Estoy pensando en los orígenes. Yo creo que se debe a eso. No, hay familias en donde los libros son muy importantes. Por ejemplo, la familia de Alexandra es una familia judía, donde también hay una gran admiración por los escritores, ¿no? De hecho, yo he llegado a alucinar, porque esto tiene poca base filológica, pero la palabra escritor en hebreo es sofer, casi soler, pero como según qué letra en hebreo puede ser otra, yo digo, es que esto es claramente soler, ¿no? Estaba destinado, cuando menos por el filón hebreo, a ser escritor. Yo desde niño escribía. Por ejemplo, mi abuelo paterno, que era médico, escribía unas historias muy modestas, pero luego las he leído, y era, hombre, de un médico que en sus ratos libres, ¿no? Entre una operación a pecho descubierto y una receta contra la malaria de aquella época, pues se ponía a escribir unas historias que publicaba en una editorial muy marginal de Guadalajara, en México. Y ese podría ser un antecedente. Luego, nuestro bisabuelo, el padre de mi abuelo, Joan María Soler y Planas, era el editor del Noticiero Universal, que era un diario muy importante antes de la guerra, ¿no? Era un diario republicano, de izquierdas, y mi bisabuelo era el editor de ese diario. Quizá por ahí también viene todo este respeto por los libros, ¿no? También teníamos un tío político, el marido de mi tía María del Carmen, aquí en Barcelona, que era Luis Marsillac, una figura tremenda en el panorama cultural español. Después, durante la guerra, que luego tuvo un hijo, primo de mi madre, que era Adolfo Marsillac, que era como la gran figura del teatro español, pues una de las grandes figuras del siglo XX, ¿no? Ahora su hija, Blanca Marsillac, que es un bellezón, que le da envidia a todos mis amigos. Dicen, pero qué bella prima tienes. Esos serían los antecedentes, pues, más o menos intelectuales de la familia, pero en nuestra pequeña familia no había estos antecedentes. Mi padre es abogado, mi madre estudió química, y además de ese amor por los libros y ese respeto por los escritores de los que te estoy contando, pues no hay más fundamento, ni tampoco menos. Yo creo que eso basta para lanzarte a escribir libros, ¿no? Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, Yo no sé si nos quedamos. acá estamos. Y nada más me queda a nombre de todo el grupo agradecerte. Al principio, cuando te dije no sé cómo presentarte, pues creo que te vamos a recordar, ahora sí, como un extraordinario escritor, que ya lo sabíamos, pero como una persona entrañable. Gracias por tu tiempo, por tu cultura, abrirse, comentar con tanta naturalidad y hacernos sentir tan cerca. Es muy valioso para nosotros, para todos los que están aquí, de alguna u otra forma,
escribimos. O algunos ya han publicado, otros están en vías de, otros intento por todos los medios, perdón, que se quiten ese miedo, que rompan, ¿no? Que como decíamos hace rato, ese acto de fe de la primera novela o del primer ensayo, que lo saquen del cajón y escuchar a personas como tú, que nos traen tan, de forma tan, pues, de verdad, tienes esta naturalidad al hablar y eres un gran conversador, pues hombre, vas a dejar aquí a muchas y muchos encandilados y con mucho por hacer. Y eso te lo agradezco yo personalmente, porque vamos a tallerear el 2023 con tu recuerdo muy presente y esperamos que no sea la última vez que nos podamos ver y te podamos escuchar. Bueno, pues celebro todo esto que dices y agradezco todo lo que me van diciendo aquí por estos mensajes y la charla que hemos tenido, y además me tienen totalmente a mano en mis artículos, en mis libros. En Twitter voy poniendo cosas, o sea que estamos en contacto. Estaremos en contacto ya para la próxima novela. ¿Tienes algún plan más concreto para dices que vas a sacar un libro de ensayos, ¿verdad? Sí, en el primer semestre saldrá un libro de ensayos que se llama La Resquebrajadura, que está basado en esta idea de Leonard Cohen, que dice, siempre hay una fractura en algo y por ahí es donde entra la luz. Así es. ¿No? A partir de aquí he escrito un ensayo que publica la editorial Ciruela, que tiene que ver con todo esto que he estado hablando, con mi punto de vista sobre la naturaleza, con mi amor por Baudelaire y su modernismo, en fin, tiene un montón de cosas, tiene una gran sección de México que se llama La X Resquebrajada. Esto sale en el primer semestre del 2023 y a principios de 2024, en febrero, sale mi siguiente novela, está en Alfaguara. Pues ojalá nos des la oportunidad de citarnos nuevamente para hablar de estos dos proyectos. Cuando quieran. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Todo lo que están diciendo en el chat, de verdad, qué gusto cerrar contigo el año. Y es un tipazo. Pues, vemos, mira, tienes hasta pequeños fans que se Ya los convertirán veo. en los escritores tuyos del futuro. Y sobre todo mis lectores, esos me interesan. Sí, perdón, escritores, sí, por ahí podemos tener un escritor en ciernes, pero sin Sí, duda claro. ya lo tienes atrapado como lector porque te estuvo oyendo toda la conversación. Muchas gracias, de verdad, Jordi. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a ustedes. Y nos vemos. Gracias a ustedes. En 2023. Venga, un abrazo y buena suerte. Gracias. Chao.